Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Recibamos la palabra de Dios en oración al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Oremos con el Salmo 24 y respondemos: recuerda, Señor, tu ternura. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor, tu ternura. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, tu ternura. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino de los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, tu ternura. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando Rembrandt representa en su pintura el regreso del hijo pródigo a casa, presenta a un hombre anciano, un padre anciano, y su hijo tendido a sus pies, abrazado de las piernas del papá, y el papá, el anciano, con una ternura, lo acoge. Esa es la misericordia de Dios. Ese es el propósito de Dios para contigo en este tiempo de la Cuaresma. Que experimentes su ternura, su misericordia, su amor. Dice el Señor Jesús en su revelación a Sor Faustina Kowalska, que lo que a Dios más le duele es que desconfiemos de su misericordia, que tengamos miedo de ir a pedirle perdón. Y por eso le dice a Sor Faustina que vaya a difundir esta devoción de la misericordia, este conocimiento, que vaya y le enseñe al mundo que Él es misericordia, que Él no es un Dios castigador, un Dios que se goce en la muerte del pecador, en su condena. Que el gozo del Señor es que el pecador se arrepienta y viva. Qué bonito el Salmo. Recuerda, Señor, tu ternura. En Cuaresma, aquí vengo, Señor, al confesionario, aquí vengo a pedir perdón. Recuerda tu ternura. Trátame con ternura, no como merecen nuestros pecados. Si Dios nos trata como merecen nuestros pecados, estamos perdidos. Pero la ternura de Dios, el amor de Dios es grande. Cuando un pecador llega a Él, Dios se derrite en amor, en ternura, en misericordia. Aprovechemos esa gracia. Compartamos el Evangelio de Mateo en el capítulo 18, versículos 21 al 35. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto, ¿se parece el reino de Dios
a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y a todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Te pagaré todo». Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciéndole: «Págame lo que me debes». El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré». Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contárselo a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu hermano, como yo tuve compasión de ti?». Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta parábola lo deja uno abochornado, como se abochornaron los compañeros de aquel criado falto de misericordia. Queda uno pensativo y dice: esta persona, ¿cómo actuó así? ¿Cómo llegó a actuar así? Pues hermanos, no nos extrañemos mucho, no nos escandalicemos, que ese criado eres tú, ese criado soy yo. Así de sencillo. Cuando empieza la Cuaresma, nos ponemos en modo reflexión, en modo conversión. Hasta los templos, el ambiente litúrgico cambia, el color, todo. La ceniza, el miércoles de ceniza. Y pensamos en la Cuaresma, tiempo de conversión. Y uno dice: tengo que vencer mi pecado. Cuaresma es tiempo para yo vencer mi pecado, para vencer mis debilidades. Voy a ser más fiel a mi esposa. En Cuaresma me voy a convertir, no voy a tomar licor. Y vamos haciendo una lista de lastres humanos que arrastramos en nuestra vida y de los cuales ya queremos salir, ya no queremos arrastrar con esas cadenas. Y eso está muy bien. Y queremos buscar entonces el perdón de Dios para estos pecados. Y nos confesamos y ayunamos y nos damos golpe de pecho. Y oramos el Vía Crucis los viernes de Cuaresma. Y eso está muy bien, porque la Cuaresma es para eso. Pero hermanos, poco nos detenemos a examinarnos a quién he ofendido, cuánto he ofendido. Hoy me surge esa duda. ¿A cuánta persona yo habré ofendido? Así sea una sola y no la tengo presente. Le ofendí y tal vez ni cuenta me di, porque estamos tan ensimismados en salvarme yo, en convertirme. Pero el primer paso de la conversión es no dañar a otros. Dice el apóstol Santiago: ¿cómo dicen creer en Dios a quien no ven, si no atienden con misericordia al hermano a quien ven? Pues a veces queremos tener una relación con Dios
de arrepentirme, de tratar bien a Dios, de tener una relación con Dios, me voy a reconciliar, voy a renunciar al pecado. Y al hermano, al que pisoteé, al que le pasé por encima con mi pecado, a ese no lo tengo en cuenta. Y adentrándonos más en la parábola de hoy, menos a aquel que me ofendió. Ese no merece el perdón. A ese no lo perdono y sigo resentido y no lo perdono. Maestro, pero ¿cuántas veces debo perdonar? 7 veces. Yo ya lo perdoné 3 veces. Yo creo que ya está bueno. Hasta 70 veces 7, perdónalo. Siempre. Queremos que Dios nos perdone en Cuaresma, pero nos cuesta perdonar. Nos cuesta disculpar y reconciliarnos con el que nos ofendió o con el que hemos ofendido. Cuaresma es tiempo para pensar en el hermano y no solo en el que es pobre y tiene hambre o necesita vestido o está enfermo. El hermano es todo aquel que no la está pasando bien a causa del pecado. Puede ser a causa de mi pecado, puede ser a causa de su propio pecado porque me ofendió y necesita mi perdón. Hay que pensar en ese hermano en Cuaresma. Ahí hay una conversión auténtica cuando hay ese volcamiento hacia el hermano, a darle misericordia, a darle perdón, a pedirle perdón porque lo ofendí. Ahí empieza la conversión con el hermano, porque ahí es donde el pecado florece. El pecado, aunque pienses, no, esto es mi pecado y es un pecado muy personal. ¿Qué dijo el rey de sentencia para el hombre? Métanlo en la cárcel a él, a su esposa, a sus hijos, hasta que pague todo. Hermano, mi pecado tiene consecuencia en el hermano, tiene consecuencia en mis hijos, en mi esposa. O sea, la conversión es muy urgente porque estoy dañando a mis hijos. Mi falta de santidad y de gracia está dañando a mi hijo pequeñito de brazos. No, ¿y cómo? Si es un niño pequeño, ni entiende. Claro, las decisiones espirituales que estés tomando están trayendo bendición o maldición a tu casa. Están trayendo la gracia o la ausencia de Dios a tu casa. Nuestro pecado afecta a nuestro núcleo familiar, afecta a los que dependen de nosotros. O sea, la conversión es urgentísima, hermanos, y empecemos por perdonar al que nos ha ofendido e ir a pedirle perdón al que hemos ofendido. Después, la conversión respecto a Dios, después la reconciliación con Dios, eso será facilísimo, eso será pan comido, queridos hermanos. La gracia del Señor esté con todos ustedes y les bendigo en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos.